hay unos tipos ahí. Y la encontré tendida en el piso. ¿Usted tuvo algún problema con su esposo? Y ella alcanzó a decir no. Y me dijo inmediatamente, falleció. Falleció. ¿Cuál fue mi reacción? ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Tirarme al suelo? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Pegarme contra las paredes? ¿Qué era lo que esperaban? Las hermanas y los hijos de María Mercedes han impedido que yo pueda hacer el duelo como es debido. Lo señalan a usted de haber acabado con la vida de ella. Tengo información que para ustedes era una primicia y para todo el mundo también. Y me dijo, yo sé quién le disparó a su esposa. ¿Y usted por qué ya sabía el alias y el nombre de esa persona? ¿Qué le responde también a la gente que en varios comentarios ha dicho él la pudo haber mandado a matar? El expediente fue manipulado y tergiversado por completo por este pseudo periodista. Si usted hubiese acabado con la vida de María Mercedes, me lo hubiese dicho, me lo estuviera diciendo acá. Ni a usted ni a nadie. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Conducta Delictiva. Hoy los saludamos desde Popayán, la capital del Cauca, al sur de Colombia, porque queremos contarles un caso del que quizás muchos de ustedes han escuchado en varios medios de comunicación, pero hoy particularmente puede que hayan detalles que todos ustedes desconozcan. Sí, para hablar de este caso tenemos a una persona que estuvo ese día de los hechos, el 5 de octubre del 2021, en una isla llamada San Andrés, en Colombia. Hubo un homicidio, el homicidio de María Mercedes Géneco, quien era pareja de su primo, hermano, el abogado José Manuel Géneco, quien tenemos hoy aquí. José Manuel, gracias por aceptar la entrevista en Conducta Delictiva. Muchas gracias a ustedes. San Andrés es una isla turística colombiana donde va mucho extranjero, y allí, precisamente en esa isla, José Manuel Géneco quiso construir su vida con María Mercedes Géneco, que era su prima hermana, y allí empiezan a construir una casa prácticamente sobre planos, ladrillo a ladrillo, y es precisamente en esta casa donde el 5 de octubre, esa noche, más o menos a las 8:30 de la noche, suena un disparo. José Manuel explica a las autoridades que estaba departiendo, celebrando su aniversario de 9 años con María Mercedes, cuando ella le expresa que ve por medio de la ventana que hay unos hombres afuera, y él sube por un arma que tenía allí en su propiedad, para un arma traumática, sube por ella para defender su propiedad. Cuando él se encontraba arriba, escucha un impacto, escucha a María Mercedes gritar, y cuando baja, según la versión que él da, pues llama a emergencias. Sin embargo, pues la fiscalía ha llevado todo un proceso que ya lleva más de 3 años y no se ha logrado comprobar que José Manuel sea culpable o inocente. Este juicio todavía continúa. José Manuel, ¿por qué decidió dar esta entrevista ya más o menos 6 meses de que ha salido en libertad? No había hablado, se había reservado un poco ante los medios. ¿Por qué ha decidido volver a destapar esta caja de Pandora? Particularmente me interesa que se conozca la verdad. Y a través de ese conocimiento de la verdad, que se castigue a quienes le quitaron la vida a mi esposa, al que le disparó y a su cómplice, de los cuales tenemos información muy confiable en la que se puede extraer que fueron los que participaron en el homicidio. Es decir, el crimen de ella no puede quedar impune. No obstante, los esfuerzos que están haciendo, incluso para precluir una investigación por homicidio, por una denuncia por ese delito que yo instauré en contra de los 2 personajes que fueron encontrados con el arma homicida, con la pistola que mató a mi esposa. ¿Por qué
tanto la Fiscalía General de la Nación y la hija, la hermana de María Mercedes, su ex esposa o esposa, lo señalan a usted de haber acabado con la vida de ella. Eso era que preguntárselo a ellos y a ellas. No solamente la hija, sino el hijo y las dos hermanas. Una que vivía en Bogotá, ahora está viviendo en Panamá al parecer, y la otra vive en Houston, en Estados Unidos. No encontraron mejor forma de entender ese hecho tan horrible, tan doloroso, que inculparme a mí por una tesis absurda y mentirosa que armó la Fiscalía con base en pruebas espurias, con base en pruebas falsas, con base en pruebas absolutamente contradictorias. Sin embargo, a pesar de la familiaridad y de cómo habían conocido la relación, se les ocurrió que yo pude cometer semejante atrocidad. Se han revelado, pues a lo largo de este proceso que ya lleva más de 3 años, se han revelado pues diferentes pruebas por la Fiscalía, pero más allá de eso también los familiares han cuestionado mucho su actuar en ese momento. Para las personas que desconocen este caso, pues pasa que se le ha cuestionado por qué la dejó sola, por qué no la llevó al hospital en un primer momento, por qué cambió el vidrio donde estaba pues el primer disparo, el primer impacto. Son especulaciones absurdas para generar una cosa que se llama el sesgo de confirmación. Si yo tengo una idea preconcebida, trato de encontrar pruebas o cosas donde no las hay. ¿Cuál fue mi reacción cuando sucedieron los hechos? Lo primero que ocurrió es que estábamos viendo televisión porque a Merza, mi esposa, mi amada esposa y prima, le gustaba un programa que se llamaba La Voz Senior. Entonces, yo soy músico además, y entonces tenía uno de mis instrumentos, tal vez un 3, haciendo lo mismo que estaba haciendo la orquesta. Estábamos viendo el programa cuando de repente, tal vez en un corte de comerciales, ella, completamente transfigurada en su expresión facial, me dice: esto yo lo he repetido y lo repetiré hasta la saciedad. José, hay unos tipos ahí. Entonces yo ni siquiera volteé a mirar si había unos tipos o no había unos tipos. Ella los vio a través de una ventanita del saloncito de televisión de nuestra casa nueva, y yo corrí al segundo piso por un revólver de munición traumática, que era lo único que tenía de esa clase. Cuando estaba sacando el arma del segundo piso de su caja, que la tenía en la mesa de noche, oí un disparo, una detonación abajo, y los gritos de ella horribles. Inmediatamente bajé corriendo las escaleras y la encontré tendida en el piso. Yo decía: ¿qué es esto? Lo primero que hice, ella me decía: no puedo respirar. Lo primero que hice fue llamar a la línea de emergencias, al 123. Esa llamada está grabada y transliterada en el expediente. Absolutamente en shock. Yo les pedí ayuda, les dije: necesito una ambulancia. Ya no sabía cómo moverla. Había unas personas afuera con un arma letal que le habían disparado a mi esposa y la habían impactado. No sabía qué clase de lesiones tenía ella, como para moverla yo solo, ponerla en el parqueadero de mi casa, abrir la parte de atrás de mi camioneta, subirla. Yo francamente pensé que podía hacerle más daño y que lo lógico en estos casos es esperar que llegue una ayuda idónea, como en este caso una ambulancia con paramédicos, para poderla atender debidamente. Pero eso, la llamada sirvió para que aparecieran los del cuadrante y después otra moto con policías a los 5 minutos. 5 minutos, y 6 minutos después apareció una camioneta en la que se llevaron a mi esposa al hospital. Es decir, transcurrieron 11 minutos. Mientras llegó al hospital, pudo haber transcurrido media hora. Pero yo no podía hacer nada más. La diferencia entonces era de 11 minutos. Eso es lo que ha tratado de hacer ver la Fiscalía y las alegadas víctimas en ese proceso,
que yo no, que no hice lo que tenía que hacer? ¿Dónde está el manual para que usted actúe de una o de otra forma en un caso de esos tan inesperado y tan traumático? ¿Por qué no se va en el carro con ella, donde la trasladaron? ¿Por qué se queda en su casa? No lo sé, no había espacio. Yo tenía la camioneta mía para irme detrás de ellos, lo que efectivamente hice. No necesitaba irme con la policía. No sé si la llevaron en el platón de la camioneta o la llevaron en la parte de atrás, en el asiento o la silla de atrás. No lo sé. Lo que sí sé es que la pregunta que le hizo uno de los policías que se fue con ella, que la ha ocultado la fiscalía, porque es una prueba que tiene la defensa, fue: ¿usted tuvo algún problema con su esposo? Ella no podía hablar prácticamente. Ya después de esos minutos no podía prácticamente hablar, pero sí se daba a entender. Y ella le alcanzó a decir no. Y él le solicitó que le confirmara apretando en la mano. Y ella le apretó la mano. Eso es lo que ocurrió. Es decir, ¿por qué no se fue? Se cuestiona una persona por qué no se fue en la misma camioneta. ¿Eso qué tiene que ver? Eso denota, eso es lo que se ha dicho. Eso denota un comportamiento indebido. Según algunos, según algunos otros no. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es como si yo si hubiera llegado a la camioneta y estuviera con paramédicos que estuvieran ocupando la parte donde va la herida. Yo tendría que irme en la ambulancia porque si no, eso es síntoma de algo o es indicativo de algo. No. Pues lo que se le ha cuestionado es que pasó un lapso de tiempo mientras se fue ella a la clínica y usted se quedó ese tiempo en su casa y ahí sí salió y no fue inmediatamente detrás del carro que la llevaba a ella. Eso es absolutamente falso. Es absoluta y totalmente falso. Lo que yo hice fue salir prácticamente detrás de la camioneta. Lo que pasa es que por el estado de conmoción en que me encontraba, no cogí para el hospital por la vía más lógica, que era bajar hasta la carretera de San Luis y coger por ahí hasta el hospital, sino que me fui hacia la derecha por la loma, que también llegaría, pero 5 minutos después o 3 minutos después. Por ahí me fui. Desde ahí, cuando iba en el trayecto, llamé a un amigo para preguntarle por dónde venía, un amigo que me acompañó. Y entonces le dije: yo voy por acá, ¿vos por dónde vas o por dónde venís? Por tal parte. Entonces le dije: no, nos vemos en el hospital. Nos vemos en el hospital porque yo estoy en camino. Así que eso no tiene absolutamente nada que ver. Se ha cuestionado. Eso es absolutamente falso, como si hubiera esperado qué y para qué. Si me hubiera demorado media hora más, suponer, en salir de mi casa hacia el hospital, ¿como para qué? No, yo tenía que saber cómo estaba ella y tendría que llegar al hospital lo más pronto posible, claro. José Manuel llega al hospital a ver el estado en que estaba su esposa y cómo recibe la noticia del fallecimiento de ella. Hay una integrante de la Policía Nacional que mintió, una patrullera que dijo que había estado conmigo cuando me han dado la noticia en urgencias del hospital y que yo no había reaccionado como ella esperaba, o como según el código X o Y hay que reaccionar frente a una cosa de esas. Eso es totalmente falso. Ya la defensa demostró que el video de la parte de urgencias del hospital de ese momento, cuando yo entro a preguntar por ella y me dicen que ha fallecido, indica que ahí no había ninguna policía conmigo. Y lo que hago yo es cogerme la cabeza. No podía entender, no podía aceptar que eso hubiera pasado. Pero es tan duro el golpe que usted realmente no sabe qué hacer. No sabe qué hacer distinto de salir de ahí, a verse con los amigos y amigas que estaban afuera y a informarle a la gente más cercana, a sus hermanas, a sus hijos, a mis hijos, básicamente a ellos, de lo que ha pasado. Después me empezaron a empezar llamadas de mucha gente preguntándome
en qué estaba. Es decir, ese cuestionamiento está absolutamente flojo. Es un cuestionamiento baladí. ¿Cuál fue mi reacción? ¿Qué tenía que hacer yo? ¿Tirarme al suelo? ¿Llorar, gritar, pegarme contra las paredes? ¿Qué era lo que esperaban? No. Yo me cogí la cabeza y empecé a tratar de asimilar, cosa que aún no logro. Aún hoy, después de 3 años, no logro asimilar ese hecho. No lo logro asimilar. No he podido hacer el duelo. La delincuencia conformada por la Fiscalía General de la Nación y por las hermanas y los hijos de María Mercedes, de mi amada Mersa, han impedido que yo pueda hacer el duelo como es debido. José Manuel se entera de esta noticia y ¿qué pasa después? ¿Qué hace inmediatamente después de saberlo? Cuando yo llegué a urgencias, además me estaba pidiendo el señor que atiende ahí, pues me estaba pidiendo documentos y le dije, no, yo no te voy a entregar nada, yo estoy preguntando por el estado de mi esposa. Entré hasta la parte de urgencias y salió un médico y me dijo, siéntese. Le dije, no me voy a sentar. Y me dijo inmediatamente, falleció. Y la tenía encima de una camilla, de una cosa de esas, y la tenían con los ojos abiertos, con unos tubos por un costado y otro tubo en otra parte, y yo le cerré los ojos y salí. Lo único que les pedí a esta gente, pónganle algo encima, por favor, pónganle una sábana o algo. Y salí a verme con la gente que estaba afuera, pues esperando noticias. Yo lo que creo, porque además estaba la comandante del Departamento de Policía de San Andrés, afuera también, lo que yo creo es que ella llegó muerta. Es lo que creo. Trataron de revivirla para concluir a posteriori que ella había fallecido. Pero yo creo que ella llegó ya sin vida. También se ha hablado mucho sobre un video que usted hace ese mismo día cuando llega a su casa. ¿Por qué lo hace? Cuando yo, después de verme con la gente, de manifestarle lo que había sucedido a varias personas, entre ellos varios parientes, para que estuvieran informados del horror, la gente no podía creer. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y yo oía del otro lado a mis interlocutores que se ponían a llorar, no podían creer eso. Entonces, yo me voy con mi socio de mi oficina de abogados, que decidió irse conmigo, a acompañarme a mi casa, a la casa donde sucedieron los hechos, que iba a dormir allá para estar conmigo. Y varios amigos y amigas también llegaron allá a la casa. Se fueron conmigo simultáneamente en otros vehículos. Y cuando yo llegué, necesitaba saber qué había pasado. No sabía qué había pasado. Lo único que sabía es que había visto a mi esposa herida de bala, tirada en el suelo, y que ya ella no estaba más. Yo necesitaba saber qué había pasado. ¿Por dónde se habían entrado los dos tipos? Los dos tipos no, ella me habló de unos tipos. Pudieron haber sido 2 o 3, no lo sé. Porque esa casa tiene un muro perimetral que yo le hice poner al lote antes de construir la casa, para tenerla segura, con una cerca eléctrica que le hice poner después. Y tiene una puerta de PVC, una puerta de 2 abras, que se acciona con un control remoto. Decía yo, ¿por dónde se entraron? Si la cerca también está por ahí, la cerca eléctrica, ¿por dónde se entraron? Entonces me fui a buscar por dónde y encontré por dónde se habían entrado. ¿Por dónde se entraron? Por la parte más bajita del muro, que según la fiscalía tiene un 80 y en realidad tiene 1,40 o 1,43.
Por ahí se entraron. Ellos estaban haciendo la inteligencia a la casa. Eso fue el 5 de octubre de 2021. En septiembre 30 yo hice un video que se lo mandé a uno de mis abogados de entonces, que es el doctor Oscar Hernández. Le hice un video y bajé con ella a la parte de la entrada de la casa donde está la cerca eléctrica y vi que habían unido 2 de los alambres. Y yo decía, ¿esto como para qué? ¿Qué están buscando? Le están haciendo inteligencia a la casa para poder planear cómo se iban a entrar, si iban a juntar los alambres, qué pasaba, si los alambres se juntaban, si sonaba una alarma. Resulta que no. Tampoco lo sabía. La alarma suena cuando se cortan los alambres, no cuando se unen. De todas maneras, la cerca no estaba funcionando esa noche. Había estado fallando, la verdad. Y eso lo dijo el que la instaló. Entonces, unos días antes ya habían estado tratando de saber qué pasaba si juntaban los alambres de la cerca. En ese caso fueron 2 alambres y me pareció raro. Yo después los separé. Yo los separé con un destornillador de pala grande que tenía. Me arrimé allá porque eso queda encima como de un murito. Y me arrimé y los separé y quedó así la cosa. Pero el video lo hice porque necesitaba mostrárselo a la persona que nos ayuda en la casa para preguntarle, ¿usted vio cuando se fue a las 5 de la tarde el día anterior del 30 o ese mismo día, vio que hubieran juntado alguien se subió al barranco de la carretera y juntó los cables? Entonces, eso fue lo que pasó. Por ahí se metieron, pero por el lado contrario, por el lado norte del lote. Se juntaron los cables, en este caso no los 2, sino que esos cables, esos alambres van soportados en 2 parales de aluminio y cada uno tiene 4 aisladores eléctricos, 4 aisladores por donde pasan los alambres. Pues ¿qué hicieron con uno de los parales de aluminio? Lo doblaron, tanto lo doblaron que reventaron los 2 tornillos, uno de ellos que lo afirma al muro prefabricado. Entonces, lo doblaron ¿para qué? Para que poder caber. Entonces lo doblaron y juntaron los 4 alambres y los amarraron con un material vegetal, con hoja de palma. Los amarraron con hoja de palma y por ahí se entraron y por ahí mismo huyeron. Justamente ese amarre con la hoja de palma también ha sido muy cuestionado por la fiscalía, que asegura pues que el nudo de ese amarre está hacia adentro de su casa, es decir, como si alguien lo hubiese hecho desde adentro del predio. Eso es una teoría que se cae fácilmente con hacerlo. Allá, ya mi defensa estuvo con unos técnicos allá y hicieron un nudo. Y el nudo se puede hacer desde afuera o desde adentro, o que quede virando hacia adentro o hacia afuera. Eso no quiere decir que haya sido hecho desde adentro, porque obviamente no fue así. Adicionalmente a eso, con base en la declaración de un delincuente de la Policía Nacional, que dijo, entre otras cosas, dijo que el nudo quedó mirando hacia adentro, o sea, gran descubrimiento. Pero además dijo que la hoja de palma o las hojas de palma que se hizo el nudo para amarrar los alambres de la cerca era de una palmera que estaba adentro de la casa, adentro del lote, y que afuera no había palmeras. Cuando de los mismos videos y fotografías que tomó la autoridad en ese entonces, se evidencia claramente que afuera hay por lo menos 50 palmeras. Entonces, esas teorías traídas de los cabellos que les sirven para afirmar una hipótesis absolutamente mentirosa. Pero José Manuel, ¿no sería también una teoría descabellada decir que 2 asaltantes hacen todo este plan para del otro lado de una ventana disparar hacia adentro de su casa, irse sin llevarse una moneda? No sabemos el móvil. Yo nunca he dicho, y eso es falso, se lo han publicado los medios hegemónicos, yo nunca he dicho que se entraron a robar. Parece que pudo haber sido que se entraron a robar. Yo tengo una información,
que para ustedes será una primicia y para todo el mundo también, para los que sean sus espectadores, que el plan lo armaron con un cómplice que había trabajado en mi casa, o bien en la obra de la casa, o bien en la limpieza del lote antes de pasarnos. Esa persona les dio la información de que yo tenía plata, porque todos los pagos yo los hacía en efectivo, no mediante transferencia, sino que yo tenía la plata para pagarle a los trabajadores, al jefe de la cuadrilla, etcétera, y que tenía un arma. Y para la delincuencia, pues qué mejor que hacerse con un arma. No sabían que era un arma de munición traumática, pero sabían que seguramente yo la bajé de mi carro algún día en que estaban ellos. No lo sé ni lo recuerdo, pero era un revólver muy llamativo porque además era niquelado. Esa información me la entregaron en la cárcel de San Andrés cuando yo estuve allá. Gente del bajo mundo que conoce qué fue lo que pasó. Esa información no solamente me dijeron esos detalles, sino quién le había disparado a mi esposa. ¿Y en compañía de quién o quiénes? ¿Y quiénes planearon la cosa? ¿Dónde dejaron la motocicleta? ¿La dejaron abajo en la carretera de San Luis? ¿Se subieron por el monte? Porque esa casa está rodeada de bosque nativo. Se subieron por ahí y se bajaron por ahí. ¿Quién les prestó la motocicleta? ¿Cómo se llama el cómplice? El que se quedó de lo que llaman en ese argot de campanero en la carretera por si llegaba bien, porque eran las 8:30 de la noche. A esa hora puede llegar cualquier visita. Sin embargo, se entraron. No sabemos con qué propósito. Suponemos que puede haber sido para robar. Eso yo nunca lo afirmé. ¿Cómo? Si no tengo evidencia ninguna. Pero cuando se dieron cuenta que nos dimos cuenta que estaban adentro del predio y al lado de la ventanita donde los vio Mersa, la reacción tuvo que haber sido: vámonos, porque este señor ya se dio cuenta y seguramente no sabemos qué va a pasar. Entonces no alcanzaron. A ver, si hubieran querido robar, cometer un hurto agravado en mi casa con mi esposa, con los perros que estaban dormidos adentro, 2 cachorros y 2 adultos, dormidos adentro porque era la costumbre que los perros estuvieran adentro, ¿qué hubiera sucedido? Hubieran tenido que amenazarnos con un arma, o con esa arma con que mataron a mi esposa, desde afuera de los ventanales de la casa que estaban cerrados. Son puerta-ventanas lo que hay ahí. Y unas puertas metálicas que son la de la entrada principal que estaba cerrada. Pero hubieran podido amenazarnos desde afuera para que les abriéramos y nos hubieran secuestrado provisionalmente, nos hubieran, como llaman en ese argot, amarrado para exigirnos la entrega de algunos bienes o llevárselos ellos mismos. Pero así como se dieron las cosas, pues es bastante aventurado decir que entraron a robar. Yo nunca lo he dicho. José Manuel, el tema de la pistola es algo que ustedes han encontrado como prueba para la defensa. ¿Por qué? La comparación balística de un arma de fuego, pistola, marca Walther P38, se realizó por el laboratorio de balística de la SIGINT Interpol y se cargó a un sistema que se llama Sistema Único de Comparación Balística, el SUCOBA. El resultado de esa prueba balística hecha por el laboratorio más reconocido en Colombia y seguramente uno de los más importantes del continente, es que la pistola que fue incautada a 2 menores de edad para entonces, el 10 de noviembre de 2021, pocos días después del homicidio de Mercedes, es la que la mató. ¿Cómo hicieron esa comparación? Con el proyectil o la ojiva encontrada en la sala de mi casa y con la vainilla que se encontró al día siguiente en las inmediaciones de la ventana de la cocina, de donde se hizo el disparo asesino. Ese
certamen no ha sido controvertido. La organización criminal de la Fiscalía quiso hacer del laboratorio del CTI, o sea, yo con yo, una contrapericia, pero le hicieron tan mal que le hicieron el pistola. Que no es en la marca, sino en una P83, que no corresponde, obviamente, con el sino que la similitud de la numeración le sirvió para confundir al público. Y resulta que esa pericia, entre comillas, no entró como prueba presentada por el juzgado Thomas. Sí entró la prueba de la formación balística efectuada por el laboratorio de la ciencia Interpol, y esa prueba fue ocultada por el delincuente Burgos y por el delincuente Duarte a la defensa. ¿Qué le tocó hacer a la defensa? Acudir a un juez de control de garantías para búsquedas colectivas en bases de datos para confirmar con la propia gente del laboratorio de balística de la CIGI que existía la prueba de comparación ligera coincidente con la pistola incautada a unos menores de edad para entonces en San Andrés por la policía. José Manuel, ¿y quién le contó eso? Cuéntenos un poco cómo fue ese día que usted recibió esa información en la cárcel. Uno de los compañeros de infortunio, los que estaban privados de la libertad conmigo en San Andrés. Allá todo se sabe, y más en un ámbito tan cerrado y tan pequeño, si se quiere, como San Andrés. Y en el mundo del AMPA, más aún. Yo no le había dicho que tenía denunciados por homicidio a quienes fueron encontrados en poder de la pistola asesina. No les había comentado a nadie. Sin embargo, él me abordó y me dijo: yo sé quién le disparó a su esposa. Y me dio el nombre y le dije: ese no es exactamente, porque lo conocen con un alias y el nombre no lo sabe bien, pero yo sí sabía el alias y el nombre completo. Y le dije: ese sí es. Ese es el que está denunciado. No sabía que era el que le disparó a mi esposa. Pero él está denunciado por homicidio con la prueba de balística de la DIJÍN Interpol con base en el Sistema Único de Comparación Balística. Esa pistola estuvo vinculada directamente al homicidio de mi esposa. Pero explíquenos bien, o sea, él le cuenta, le da esa información, y usted porque ya sabía el alias y el nombre de esa persona. Porque ya lo habíamos investigado nosotros con la defensa. Es decir, a esa persona la habían capturado previamente en un operativo de la Policía Nacional con otro. El otro fue el que fue encontrado en poder del arma, pero esa arma estuvo además relacionada con hechos de sangre y con enfrentamientos con la policía en agosto, en septiembre, en octubre, que fue el homicidio de mi esposa, y en noviembre, cuando fueron capturados estos para entonces menores de edad con la pistola que a la postre resultó ser la pistola que le cegó la vida a mi esposa. Pero también se dice que esas pistolas podían ser alquiladas. Se ha comprobado que esa pistola haya estado para esa fecha en poder de ellos. Sí, por confesión de uno de ellos. ¿Qué le responde también a la gente que en varios comentarios ha dicho: él la pudo haber mandado a matar? No lo pudo haber hecho él con su propia mano, pero sí pudo haber entrado un tercero. A esos morbosos que tienen esa mentalidad perversa, pues hay que decirles que tienen que pensar un poco más y que tienen que buscar un móvil. Un móvil. ¿Había razón, José? Absolutamente no. Todo lo contrario. Yo lo único que obtuve con el fallecimiento de ella fue quedarme absolutamente solo, sin mi mano derecha en el trabajo, absolutamente anonadado con estas cosas, con todo lo que significa su ausencia. Yo a ella la amaba profundamente, era mi compañera de vida de 24 horas,
porque trabajaba conmigo y la oficina, después de la pandemia, de abogado la trasladé a mi casa. Ella manejaba todas las contraseñas, manejaba las cuentas, manejaba absolutamente todo. ¿Con qué propósito? Además de quedarme solo sin mi mujer. Tenía yo que... ¿Cuál era el beneficio? Contratar a alguien para que hiciera semejante cosa. La gente que piensa eso no me conoce. No soy capaz. Se ha dicho en medios de comunicación que quizás un móvil pudo haber sido un crédito que ella pidió a su nombre de más de 400 millones de pesos para que ustedes pudiesen construir su casa en San Andrés. Y pues como acá la ley, si muere la persona, pues muere la deuda. No, eso es absolutamente errado, equivocado y falso. Ella no tenía créditos por ese monto. A ella la habían llamado y me lo había comentado. La habían llamado de 1 o 2 bancos a ofrecerle unos créditos blandos de esos de 3 o 5 años de amortización para premiarla por su buen manejo crediticio. Y se hizo uso de uno de esos créditos por, no me acuerdo exactamente, 70 millones de pesos, 60, tal vez. Pero esos montos jamás los manejó ella. Además, ¿cómo así que muerta la persona extinta o extinguida la deuda? Eso no funciona así. Si yo tengo una obligación pendiente, mis herederos serán responsables de esa obligación pendiente hasta una cosa que se llama la concurrencia de los bienes que deja la persona con el crédito. Eso se llama beneficio de inventario. Entonces, pues es la ignorancia de la gente que cree que desaparecida la persona, desaparecen las deudas. No, no es así. Teníamos otras obligaciones, yo con un amigo de Bogotá, con una señora que me presentó el amigo que presta dinero y la estábamos atendiendo la obligación hasta que me capturaron y yo dejo de producir. Entonces esa deuda está ahí. Ya con mi amigo tuve una comunicación y le dije, hasta el último centavo te lo voy a devolver. Y me dijo, tranquilo José, yo sé por lo que estás pasando. Así que afirmar que el desaparecer una persona, en este caso Mersa, mi Mercedes, iba a significar que cesaran las obligaciones pendientes de pagar. Eso primero es no conocer cómo funciona la ley en Colombia. Y segundo es tener una mentalidad perversa, obtusa y enferma. Enferma como la tiene el señor Mario Andrés Burgos Patiño, como la tiene el señor Eduardo Duarte Osorio, el otro fiscal, y como la tienen Cristina Serrano, Julián Serrano, Ana María Géneco Serrano y Leticia Rocío Géneco Serrano. Esas personas no saben el daño que han hecho. No saben el daño que han hecho. No lo dimensionan siquiera. Porque no solamente a mí, a mucha gente, a todos mis amigos y amigas, a toda mi familia del lado de acá. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Que van a hacer causa común con los Géneco de Bogotá? ¿En contra del Géneco de Popayán? ¿Del lado más débil de la ecuación? No. Si lo están pensando, están completamente errados. Y ese tema de las deudas es absolutamente falso. Ahorita más adelante vamos a estar hablando un poquito más de la parte de investigación de la fiscalía, de las pruebas que tienen en contra de usted. También usted nos hará las explicaciones pertinentes respecto a eso. Nos gustaría conocer un poco sobre su familia. Este caso ha tenido peso en los medios de comunicación, primero porque se hace en una isla turística donde no es tan común que pasen estos hechos. Segundo, unos primos hermanos que son pareja, pero algo que también ha sido como muy de peso para los medios de comunicación y la sociedad en general es que ustedes son de un apellido del cual hay un clan político muy fuerte en Colombia. ¿Es verdad o usted se considera un hombre poderoso como lo han hecho ver en las redes sociales y en los medios de comunicación? Lo primero que hay que decir es que no son los medios de comunicación. No podemos meter en la misma canasta a todos. Hay que hablar de los medios hegemónicos de comunicación, que son los que manejan el morbo.
de la gente. Esos son los medios. Y hecha esa salvedad, yo no me considero una persona poderosa absolutamente. Yo lo que he hecho es trabajar como litigante en San Andrés y lograr un reconocimiento en esa calidad. Mi familia, mi abuelo era samario, era militar, lo trasladaron a Popayán, conoció a mi abuela, Paulina Uribe Restrepo, y de ahí provenimos nosotros. Mi papá nació en Popayán, mis tíos nacieron en Popayán, mi tío Julián, el papá de Mersa, nació en Popayán, Alicia o Lili Géneco de Escarpeta nació en Popayán, Tere o Teresa o María Teresa Géneco Uribe nació en Popayán. Es decir, nosotros tenemos arraigo acá. ¿Qué tenemos que ver con el clan de la costa o del Cesar o de esa zona? Absolutamente nada. Distinto de tener el mismo apellido. Es como decir que los Pérez son los mismos, o que los López son los mismos, o que los Ramírez son los mismos, y que yo soy Ramírez, entonces tengo que ser primo del de allá. Lo que pasa es que el apellido es llamativo, simplemente por la mediatización que se le ha dado al apellido en la costa. ¿Cómo inicia la relación con su prima María Mercedes? ¿Esa química existió desde siempre? ¿En qué momento toman la decisión de tener ya una relación formal? Yo le llevaba 11 años a ella. Por obvias razones, pues ellas eran 3 mujeres, nosotros 3 hombres. Ellas vivían en Bogotá principalmente y nosotros en Popayán principalmente. Entonces esa diferencia de edades hacía que, y las distancias, que no tuviéramos mayor contacto. Más tenía contacto mi hermano menor con ella, por la diferencia era menor de edades. Así que, pues yo no la tenía en mente para nada distinto de una relación normal de primos hermanos. En 2005 ella vino con su papá, con Julián, mi tío, Juliancito como le decíamos, vino a Popayán una Semana Santa. Y yo ya la vi con otros ojos. Pero era mi prima, ¿no? No pasó nada. En 2007 volvió a propósito de que ella y sus 2 hermanas decidieron venir a Popayán a verse con sus primos Géneco. Ellas son Géneco, nosotros también. A volver a Popayán. Incluso una hermana, la que vivía en Estados Unidos, la hermana mayor, hizo un libro de fotografías que se llama Volver a Popayán, a propósito de ese evento, del encuentro de las 3 primas con los primos. Pero ya, obviamente nosotros ya somos personas mayores, adultos, y ya la química se presentó. Y sucedió todo en esta casa donde estamos grabando. Todo, porque ellas se quedaron alojadas aquí. Bueno, yo estaba aquí casualmente porque yo estaba viviendo en San Andrés. Yo vine a propósito de esa invitación promovida por ellas mismas, sobre todo por Mersa. Yo vine desde San Andrés y ahí empezó la relación con mi ex esposa ahora, Ingrid Polanía. Pues no estaba bien, obviamente, porque si uno está bien, pues no sucede nada con otra persona. Eso es lo que habitualmente ocurre. Y estaba casado, ella también estaba casada. Sí, ambos estábamos casados y las relaciones pues estaban distanciadas, digamos, en cada caso. Así que nos encontramos acá y eso fue, sí, no me gusta emplear el término, pero fue algo parecido al amor a primera vista, y la empatía y el entendimiento en muchísimos aspectos. Entonces ahí empezó. Cuando nos despedimos, ellas se iban para su destino, yo me iba para mi destino, y yo le dije a ella: esto no se queda aquí, no se queda. Y así fue, no se quedó así, y empezó una relación a distancia por llamadas, por videollamadas, por etcétera. Una relación que poco a poco se fue consolidando al punto que
que ya decidimos viajar juntos o que nos veíamos una vez al mes, ella venía acá o yo iba a Bogotá, etcétera. Eso fue una cosa muy bonita, muy linda, muy cuestionada por la mojigatería de la sociedad, porque ¿cómo así que primos? ¿Cómo así? Cuando yo voy a ver pues a mis amigos libaneses o de ese origen en San Andrés, y son todos casados con sus primas y viceversa. ¿Eso que tiene de raro, pues? No vamos a tener hijos por el tema de la misma genética que puede producir pues hijos con algunas dificultades. No, además no estamos en edad de eso. Ella tiene sus propios hijos, yo tengo los míos. Y la idea era que nos sacaran de esa casa nueva, de las que les he hablado, con las patas para adelante, a los dos. Pero salió hecha, solamente. Así era. Entonces la relación fue muy bonita con el apoyo de mi tío. Yo viajé a Bogotá una de esas veces y me senté con él y le dije en qué estábamos con Mersa. Y me dijo, magnífico. Porque me conocía. Sabía que era su sobrino. ¿Y quién era yo? No ocurrió lo mismo en sobre todo en mi mamá. Aquí eso fue muy, muy duro al principio. Porque ella quería y quiere mucho a Ingrid Planía, mi esposa, mi ex esposa ahora. Y no quería, desde su óptica, que se dañara ese matrimonio. Yo decía, pues ese matrimonio no anda bien. O sea, ¿qué pretendes tú? Y yo estoy enamorado de Mersa. Yo doy mi vida por ella. Y eso generó pues roces y cosas, detalles van, detalles vienen, hasta que se estabilizó la cosa. Después de un tiempo se estabilizó y ya no pasó nada. Igual con mi hija también hubo algunos roces por esa misma razón. Pero eso también llegó a un punto de perdón y olvido, llamémoslo así. Y la relación estaba fluyendo divinamente en ese aspecto. Y ahí se casan, deciden construir su casa. Sí, nos casamos el mismo 5 de octubre, que estamos celebrando 9 años de matrimonio, el 5 de octubre de 2012. Nos casamos, nos fuimos para el sur, fuimos a pasar fin de año en Argentina, en Chile, en Uruguay. Y volvimos, pero ella se quedó en Bogotá porque todavía sus hijos no habían terminado lo que estaban haciendo, de estudios y las actividades académicas y demás. Las primarias, llamémoslo así. Entonces estuvimos a distancia con la relación después de eso, hasta que ya desde el punto de vista de la organización y de un almanaque, un calendario, etcétera, qué vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, ¿cuándo te vienes tú a vivir a San Andrés? Tal día, cuando termine mi hija. No me gusta mencionar ni siquiera su nombre. Cuando termine mi hija. Entonces, así fue. Ella se vino a San Andrés. Yo estaba viviendo en un apartamento en la ciudad de San Andrés. Y se vino a estar conmigo en ese apartamento. Después alquilamos una casa muy buena, con piscina, en las afueras de San Andrés. Para allá nos fuimos y ahí empezamos a concretar la construcción de la casa. Porque tenemos, como decía mi papá, tener casa propia no es mucha riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. Entonces necesitamos, porque la casa anterior mía yo se la había dejado a mi ex esposa. Ella la tenía junto con mi hija, por supuesto. Entonces empezamos con el tema de la casa y como quedamos cerca, el lote quedaba cerca de la casa que habíamos alquilado, entonces con frecuencia yo iba a mirar qué era lo que íbamos a hacer, íbamos en bicicleta hasta allá, etcétera, etcétera, hasta que se hizo el diseño en el que ella participó desde el comienzo con un arquitecto de Bogotá.
pariente pariente político de el esposo, ex esposo de ella. Yo hice el divorcio de ellos. Yo hice toda la gestión del divorcio de ellos porque ella me lo pidió y el esposo también. El esposo, que me imagino que a todas estas y a estas alturas estará también con el cerebro lavado del lado de la contraparte. Supongo, ojalá no sea así. Me pidieron el favor y yo hice todo el trámite notarial porque fue de común acuerdo. De común acuerdo se hizo el divorcio. Yo hice el mío también porque le planteé a Ingrid, mi ex, ahora ex, le dije, tenemos que divorciarnos, yo me voy a casar. Y entonces ella también estuvo de acuerdo, eso fue sin ningún problema. Fuimos a la notaría de San Andrés y se hizo. Y yo hice con poder de los dos el divorcio o liquidación de la sociedad conyugal de María Mercedes Génico y de Armando Serrano. Es más, cuando estábamos en la casa que les refiero, la casa que alquilamos en las afueras de San Andrés, Armando Serrano fue con una novia a quedarse allá, con nosotros ahí. O sea, una relación absolutamente clara y civilizada en todos los aspectos. Para que ahora vengan a buscarle cosas truculentas y perversas y... No. ¿Cómo fue su hogar con Ingrid, con su ex esposa? ¿Usted en algún momento fue un hombre violento? ¿Tiene antecedentes por esto? ¿Cómo eran sus relaciones anteriores? ¿Cómo fueron? Si lo hubiera sido, no te lo iba a decir. No te lo iba a admitir acá. Pero quiero decirte que no. Es decir, ¿Antecedentes penales nunca tuvo por jamás. 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 Al contrario, la conducta de ella en ese momento conmigo, desde que ocurrió el homicidio de Mersa, la conducta de ella ha sido ejemplar. Ejemplar, me ha ayudado en todo, absolutamente en todo, hasta económicamente, en todo este trance y esta pesadilla que está todavía lejos de terminar porque el juicio se va a tardar. José Manuel, qué pena lo interrumpo. Usted me acaba de decir, si lo hubiese sido, tampoco se lo hubiera dicho. No. Si usted hubiese acabado con la vida de María Mercedes, me lo hubiese dicho, me lo estuviera diciendo acá. Obviamente no. Obviamente no. Si lo hubiera hecho, Sí. no se lo estaría contando ni a usted ni a nadie. Absolutamente no. Eso entra dentro del raciocinio lógico. A no ser que usted esté tan cogido, como le pasa a muchos que confiesan, que esté tan cogido de las pruebas y de las cosas que están en su contra que no le queda más remedio que confesar. Claro. Pero la gente habitualmente no va a admitir una cosa de esas. Volviendo al tema de Ingrid, jamás hubo ni maltratos ni de palabra ni de obra. Nunca. Ni de palabra ni de obra. O sea, yo jamás he insultado a nadie, a una mujer mía. Absolutamente no. Ni las he maltratado, ni mucho menos físicamente, por favor, no. Eso nunca ocurrió. Tanto que dentro de esos medios hegemónicos de comunicación, que tienen unos programas sensacionalistas, no lo voy a mencionar porque es que se va a ser objeto de una acción civil en contra del canal correspondiente. Entrevistaron a Ingrid Pranía, mi esposa, en ese entonces ex esposa, 1 hora. Y ella obviamente habló de lo que sucedió durante la relación. Una persona absolutamente normal, con sus defectos como todos, y ella también, pero nada que comentar que pudiera ponerme a mí una máscara, una careta de lo que no soy. Y en esa entrevista, ella habló muy bien de mí. En todos los aspectos me lo contó ella misma. Y Mariana, mi hija, que estaba al lado de ella cuando estaban entrevistándola. Entonces, ¿qué hizo el programa sensacionalista respecto de esa versión o esa entrevista con ella? Nada, porque nunca la sacaron al aire. Porque no les convenía. Una persona que está hablando bien de la persona que
de otro ser que está siendo tildado de esto o aquello y les daña la narrativa perversa, pues no la saquemos. Esa hora se perdió, pero me la tendrán que entregar. Porque me tienen que explicar por qué razón no se puso al aire, por lo menos un fragmento de lo que ella dijo. José Manuel, hay otra cosa que también ha llamado mucho la atención socialmente, y es que pues antes de Ingrid usted tuvo otra esposa, que es la mamá de su hijo, y ella aparentemente se suicidó, y también pues usted estaba el día de los hechos y ella pues aparentemente se suicidó. Han cuestionado mucho eso. ¿Usted qué tiene pues también por decir al respecto? Pues hay que corregir la pregunta primero, porque no es aparentemente se suicidó, no. Eso quedó establecido en la investigación. Hay tantas pruebas que las extracté del expediente. Nos tocó conseguir un expediente de hace 44 años, que afortunadamente está en físico. Y ese expediente fue manipulado y tergiversado por completo por este pseudo periodista que sí, a quien sí voy a mencionar, que se llama Joir Ackerman. Ese tipo tergiversó absolutamente todo, cayó lo que no le convenía a su narrativa, pero dentro de la denuncia penal que se voy a radicar tal vez mañana o pasado, está claramente establecido qué fue lo que ocurrió en ese entonces, 24 de diciembre de 1980. Yo tenía 23 años. Estábamos separados porque nos casamos siendo unos niños prácticamente. Porque yo la embaracé. Decían ahí que yo la embaracé. No, nos embarazamos. Es que para eso se necesitan dos. Por favor. No, yo la embaracé. Entonces, en ese entonces, con esta sociedad monacal de Popayán, pues no nos quedó más remedio que casarnos. Y eso no funcionó desde el principio, pues no, es que no, éramos muy muchachos, eso no. Total, ella, en un manuscrito que también cayó, omitió el señor Ackerman, mencionar en una de sus arremetidas contra mí, en uno de sus bodrios, ese señor no habló de un manuscrito que una amiga, tal vez la mejor amiga para ese entonces de la mamá de Pablo, le entregó y que lo estaba pasando ella misma a máquina. Ella, en ese manuscrito, dice textualmente, y lo tengo transcrito en la denuncia penal contra Ackerman y contra otro, dice: al punto que intenté suicidarme varias veces, punto seguido. Eso antes de enamorarme con José Manuel, quien me hizo cogerle amor a la vida. Es decir, para los que saben de ese tema, los psicólogos y los psiquiatras, el que tiene idea suicida no se la quita tan fácilmente. Entonces, para resumirles el asunto, ella tenía idea suicida, ya lo había detectado yo cuando estábamos viviendo juntos. Cuando había algún problema, un problema de relativa entidad, ella amenazaba con suicidarse. Pero eso no lo vieron ni en la familia de ella ni en ninguna parte. Sin embargo, en el expediente está el documento y hay un montón de pruebas a los que estábamos en esta casa, porque eso sucedió en esta casa donde estamos grabando también. ¿Ella se suicidó en esta casa? En esta casa. En el cuarto de allá al fondo. ¿Por qué? Porque yo le dije que no le iba a dejar llevar al niño, que tenía 4 años, con un tipo que a mí me había dicho que estaba consumiendo bazuco, con un dueño de una carnicería, al que después mataron después de 30 años, y Ackerman dijo o sugirió que yo le había mandado a matar. O sea, después de 30 años. Todo eso será materia de la investigación en la denuncia que tiene que enfrentar este sinvergüenza. Entonces, ¿qué pasó? Que a los que estábamos acá, a todos los mayores de edad, que eran las empleadas domésticas, que era el jardinero, que era una tía mía que vivía en Bogotá pero que estaba pasando vacaciones acá en diciembre, y a mí,
nos hicieron lo que llaman la prueba del guantelete de parafina. ¿Qué es eso? Es detectar residuos de pólvora en las manos de las personas, lo que indicaría que es disparar un arma de fuego, o residuos de los componentes de la pólvora, etcétera. Pues resulta que Ackerman dice que eso es muy fácil porque es que un policía, él cogió una frase de un policía y se la robó, lo plagió y dijo lo que dijo el policía, que es fácil lavándose con agua caliente y jabón, quitarse los residuos de pólvora, y eso no se puede. A usted le quedan porque eso penetra en la piel, en los poros. Eso no es posible. Sin embargo, dejó por fuera un detalle importantísimo, y es que Alicia, la mamá de Pablo, fue la única que tenía residuos de pólvora en ambas manos. Y entonces, ¿por qué los tenía? ¿Cómo hicimos para trasladarle esos residuos a ella? ¿Cómo? ¿O quién se los pasó? No, cambiar la versión, tergiversar la versión para tratar de acabar de destruir a un ser humano como lo está tratando de hacer ese señor, eso es una cosa que tendrá que dilucidarse en los estrados judiciales. También se dice que ella no era zurda y entró la bala por su lado izquierdo. ¿Eso es verdad? ¿Que no era zurda? Yo en la denuncia lo estoy diciendo que yo francamente no me acuerdo. No lo recuerdo, eso fue hace más de 44 años, si era zurda o era ambidiestra. Pudo haber sido. Porque tener residuos en ambas manos era como si hubiera cogido el arma con las dos manos. Es decir, si hubiera disparado del lado derecho. ¿Quién dijo que había entrado el disparo por el lado izquierdo? Una persona que no era legista. Un policía, un teniente que le pareció que había entrado por el lado izquierdo el disparo. Porque esos disparos a quemarropa, llamémoslo así, pues el orificio de entrada es de un diámetro, de un tamaño, y el de salida es mucho mayor, porque se expande el proyectil adentro. No sé, supongo que es así. Pero los legistas, incluso después de varios años, porque ese expediente se archivó en 2001, imagínense, eso fue en el 80, 21 años después. Se archivó en 2001. Dice Ackerman también que muy convenientemente yo pedí el archivo en 2001. Falso, yo no pedí el archivo. Mi memorial, que además parece tener dotes de prestidigitador de tipo, mi memorial fue enviado por fax a un juzgado, en ese entonces un juzgado penal de circuito, por fax, y el fax no se ve lo que yo pedí, porque el papel de fax era termosensible, entonces se borraba lo que estaba ahí. Ahí no se ve lo que estoy pidiendo exactamente, pero cuando resuelven, dicen que yo estoy preguntando por qué no se ha archivado eso. Yo no pedí el archivo, estoy preguntando por qué no se ha archivado. Sin embargo, Ackerman dice que yo pedí el archivo. Gracias, José Manuel. Y bueno, todavía quedan muchas interrogantes, como la relación que sostiene actualmente con los hijos de su esposa, qué pasó con el celular de ella y por qué existe una demanda por hackeo de sus cuentas personales y las cuentas de su esposa. En el próximo capítulo vamos a seguir hablando con José Manuel Génico. ¿Qué razón tendrían ellos para ensañarse con usted? Ella inició el asunto para cobrármela porque yo no llevé a la mamá. Hay evidencia de que se robaron el celular de él, que supuestamente yo oculté. También se le acusa a usted de pagar un soborno. ¿Quién se va a adjudicar el homicidio de un homicidio agravado? Además, porque fue en estado de indefensión de una mujer dentro de su propia casa. Porque según la hipótesis de la fiscalía, el disparo que recibió María Mercedes no pudo haber sido desde fuera de la casa. Con la demostración de que quienes le dispararon sí son los que yo denuncié. Tenemos conocimiento que hay una prueba que puede definir este caso. Sí, porque estaba allí. Si se hace una comparación con el ADN de los dos denunciados por homicidio y alguno de ellos da positivo, entonces, ¿qué? Que no soy nada ni nadie después de eso que ha pasado. Ella me entregó prácticamente capturado el presunto homicida de María Mercedes Génico. Y tuvo la oportunidad de compartir con Joner Leal. ¿Qué nos podría contar de eso? José Manuel, y muy seguramente esto pues lo van a ver
los familiares de María Mercedes, ¿usted qué les dice a ellos? Por alguna razón, la justicia falla en contra suya. Es condenado por el homicidio de Mercedes. ¿Qué le gustaría decirle a esa persona que está ahí escuchando? A ustedes gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olviden suscribirse, leemos todos sus comentarios al respecto. También los invitamos a que nos escuchen en Spotify. Esto es Conducta Delictiva.